Advertencia, este video es una recreación, todo lo visto dentro del video por las imágenes, es hecho para que se den una idea de las cosas que suceden dentro de este, toda la narración y historia fue creada originalmente por mí, y este video es para entretener únicamente, así que no se ofendan por lo dicho o visto aquí. Sin nada más que decir, disfruten del video sobre esta saga. Cuando no había nada más que oscuridad, emergió el creador, el cual intentó crear vida, naciendo unos monstruos los cuales terminaron por destruirse entre sí, luego de que el creador cambió la nada por otro color, y luego creó a los dioses, sin embargo estos crearían sin quererlo al Big Bang. Los dioses serían alterados por esto, excepto uno de ellos que poseía una gran maldad en su corazón y este se rebeló ante ellos, y luego de una gran guerra el dios oscuro sería encerrado en un sello, y aquí en este punto es donde comienza nuestra historia. Hoy presentamos la saga del Dios Oscuro. Pasamos a la actualidad en una ciudad, donde por ahí se encontraban entrenando Dylan junto a su discípulo Kat, entrenaban como todos los días peleando entre sí y volando por todos lados. Todo iba bien, hasta que de repente, Dylan sentiría una extraña sensación que lo haría caer al piso temblando, sudando, y respirando de forma agitada como si un gran miedo hubiera recorrido todo su cuerpo. No solo él había sentido eso, Seven, Zeus, y incluso Dan lo habían sentido de igual forma, ninguno de ellos entendía el porqué de esto, por lo cual todos se reunirían en la casa de Dan, junto a Loon, Sebastián y Kimimaro que vivían con Dan en su hogar. Mientras hablaban del tema, el padre de Dan, el cual es el rey de los celestiales, y este les hablaría de la causa sobre este problema, contando del dios oscuro y cómo este fue encerrado, y diría que había una profecía en el cual se dice que este dentro de poco, saldría de su prisión y una vez hecho, será libre para hacer desaparecer el universo. El padre de Dan, contaría que existe un culto que lo adora y que estaban tratando de liberarlo, con ayuda de una daga especial la cual si era clavada en el sello, este se rompería y sería finalmente libre, por lo cual nuestros protagonistas localizarían la guarida del culto, encontrándolos en medio de un rito hacia el dios oscuro. Mientras veían cómo estos rezaban y ofrecían ofrendas para el dios oscuro, estos le rezaban porque creían que si lo liberaban él les brindaría paz, ya que el dios oscuro se dice que busca destruir el universo para que no haya nada, y al no haber nada más que paz no habrá muertes, dolor, ni guerras, aunque el sacrificio es uno grande el que implicaba todo eso. Luego aparecería ante todos el líder del culto, el cual era el equivalente a un cura siniestro, y el cual luego de hablar de su dios, ordenaría que mataran a los intrusos, refiriéndose a Dylan y los demás, por lo cual lanzarían una lluvia de flechas hacia ellos para ejecutarlos. Las flechas serían lanzadas pero esquivadas, campos de energía serían activados pero destruidos, así que los integrantes del culto combatirían utilizando espadas para asesinarlos a todos. Pero pese a la cantidad de integrantes del culto armados, todos ellos caería excepto el líder el cual estaba por romper el sello, pero rápidamente Dan lograría matarlo atravesando su pecho con la katana de Dan. Luego de que el líder muriera, la daga que tenía en su mano caería sobre el sello el cual solo se habría agrietado dejando salir una luz roja, pero no se rompería, por lo tanto el dios oscuro no se liberaría. Los demás irían a la ciudad feliz, planeando ir a comer a algún sitio, hasta que... Ninguno de
ellos podría entender cómo el dios oscuro había sido libre, y rápidamente antes de que los vea, ellos se escondería para planear algo, y al instante verían cómo el dios oscuro furioso crearía una explosión que dañaría gran parte de la zona donde se encontraban. Tras aquella brutal explosión, la ciudad no era nada más que un sitio que parecía abandonado, y que llevaba así siglos. Dylan y los demás sentían un gran enojo, pero uno de ellos se propondría a detenerlo, Sebastián, y él bebería su alcohol hasta quedar ebrio y hacerle frente al dios corrompido. Sebastián iría hacia el dios oscuro tambaleando por la ebriedad, hablándole y burlándose de él llamándolo imbécil y idiota, mientras que el dios oscuro solo lo miraba con enojo y cuando intentaría golpearlo Sebastián lo esquivaría de forma involuntaria al casi tropezarse. Luego de intentar golpearlo pero viendo cómo Sebastián evitaba sus golpes y conectándole uno en el estómago, el dios oscuro se enfadaría y lograría sujetarlo de su cuello, y Sebastián se burlaría nuevamente de él, diciendo que pese a ser un dios, nunca llegará a ser realmente un dios de verdad, por lo cual el dios oscuro furioso por dicha osadía desintegraría a Sebastián hasta que no quedara más que cenizas y polvo de él. Pero en ese instante, Dan aprovecharía que el dios oscuro estaba distraído, para ir a atacarlo furioso por lo que le hizo a su amigo. Dan lograría golpear su cara haciendo que este retroceda ligeramente, y Kimimaro lo dejaría atado con su columna. Sin embargo, esto para el dios oscuro no era nada, y con una patada lograría alejar a Dan de él y sujetando la columna de Kimimaro, lograría quitársela de encima y usarla en su contra para lanzarlo de ahí. Kimimaro sería lanzado hacia un pequeño edificio, el cual terminaría impactando, dejándolo inconsciente tras aquel fuerte impacto que rompió aquella pared donde cayó haciendo que pierda su transformación. Sin embargo, Dan resistiría la patada, aumentando su energía para así mostrar su transformación de energía, la cual volvió su piel celeste, sus ojos blancos sin pupilas, su boca desapareció de su cara y su cabeza parecía una antorcha celeste de energía. Tras transformarse, Dan iría hacia el dios oscuro intentando lastimarlo con su katana Al-Kazin. Sin embargo, el dios oscuro lo esquivaba sin problemas, evadiendo los golpes de Dan de igual forma, pero Dan, aprovechando una pequeña abertura, lograría hacerle un enorme corte en la cara al dios oscuro, para posteriormente poner su mano en el estómago de este, y dispararle un ataque de energía que dejó un agujero en su estómago, pero el dios oscuro se regeneraría de ambos daños, viéndolo furioso a Dan por ello. Luego de impactar a Dan contra el piso, el dios oscuro lograría inmovilizarlo para comenzar a golpearlo en su cara y en su cuerpo hasta dejarlo muy herido, y una vez así Dan volvería a su forma normal, y el dios oscuro lo llamaría patético y débil. Aquellas palabras habían dañado a Dan internamente haciendo que se sintiera más herido de lo que ya estaba. El dios oscuro iba a asesinar a Dan, pero en ese instante Loon llegaría y de una fuerte patada a su cara lograría evitarlo, y tanto Loon como Kat combatirían contra él, pero el dios oscuro fácilmente lograría deshacerse de ellos para que no se metan. Seven y Zeus saldrían a atacarlo, con fuego y rayos, pero el dios oscuro los resistiría, aunque estos lo habrían dejado ligeramente paralizado, pero lograría liberarse alejándolos de él. Finalmente Dylan aparecería intentando congelarlo, pero el calor corporal del dios oscuro lo mantenía protegido, por lo cual Dylan haría unas espadas de hielo, haciéndole varios cortes al dios oscuro en sus brazos y piernas, lo cual solo lo haría enfadar cada vez más, aumentando mayormente su ira. El dios oscuro, cada vez más irritado, le daría una patada, y lo comenzaría a estrangular con gran fuerza. El dios oscuro miraría a Dylan diciéndole que al igual que con los otros dos, refiriéndose a Seven y Zeus, puede sentir en él energía divina de un dios, y es una vergüenza que una porquería como él represente y lleve el manto de un dios. Pero en ese instante, Kat, al ver a su maestro en peligro, estiraría sus brazos, sujetándolo de los brazos para detenerlo, y Dylan le daría una fuerte patada en su mandíbula, pensando que ahora lo tenían inmovilizado, pero para su mala suerte el dios oscuro, usando su fuerza, lograría lanzar a Kat evitando que lo sujeten, pero al hacer eso lograría ver cómo Dan estaba cargando en la punta de sus dedos un ataque de energía muy fuerte. Dylan rápido iría atrás del dios oscuro, sujetándolo por la espalda para que así no pudiera esquivar aquel ataque que Dan lanzaría hacia él, pero en ese momento el dios oscuro sonreiría, y usando sus poderes se teletransportaría haciendo que Seven y Zeus estuvieran en su lugar. Por lo tanto, tanto Seven como Zeus terminarían siendo atravesados por aquel ataque que les dejaría un daño mortal en sus cuerpos. Dylan, al ver a sus amigos mal heridos, entraría en cólera, por el cual, él iría volando rápidamente hacia el dios oscuro, golpeándolo a gran velocidad sin que éste pudiera detenerlo, y Dylan comenzaría a golpearlo en su pecho y estómago, rematándolo con una patada que lo lanzaría hacia un muro que lo dejaría ahí pareciendo que lo derrotó. Pero el dios oscuro saldría como si nada, y a una gran velocidad aparecería frente a Dylan atravesando su cuerpo, donde terminaría arrancando de forma brutal el corazón de Dylan con una de sus manos. Aunque Dylan
Dan lograría regenerarse del daño. Tanto él como Dan se preguntaban cómo lo vencerían, recordando el ritual de sellado, así que Dylan conseguiría algo de tiempo mientras Dan preparaba la técnica. Dan se ponía a cargar energía para así poder usar la técnica lo mejor que pueda. Mientras Dan cargaba aquella técnica, le pediría a Loon que le hiciera un favor. Una vez hecho eso, mientras que Dylan combatía con el dios oscuro, este último se daría cuenta de lo que Dan planeaba gracias a que aún recordaba cómo lo sellaron y a gran velocidad iría hacia él para atacarlo, pero Dylan con un rayo de energía que lanzaría a su espalda lo distraería para hacer que se enoje y se enfrentará a él y no a Dan. Finalmente Dan terminaría de cargar la técnica lanzándola hacia el dios oscuro. El dios oscuro recibiría aquella técnica, la cual pese a intentar escapar, él entraría en pánico y desesperación, pero por más miedo que sintiera, Dan lo terminaría sellando en su propio cuerpo, y ahora el dios oscuro había sido sellado y atrapado en el cuerpo de Dan, el cual caería al piso muy cansado porque el poder del dios oscuro era mucho para Dan. Loon iría con él, pero Dan le hablaría de aquel favor, el cual era pedirle que lo sellara dentro de algún objeto pequeño tipo contenedor, y que luego lo lanzara a algún lugar donde jamás sea libre, como un agujero negro. Loon no querría eso, pero vería que Dan estaba sufriendo a la par que el cuerpo de Dan se agrietaba, comenzando a romperse, viendo partes del dios oscuro que sobresalían del cuerpo de Dan, así que al final sellaría a Dan en un contenedor, pero a los pocos segundos el contenedor se destruiría gracias al inmenso poder que este desprendía. Luego de ello Dan saldría y parecía estar completamente normal, pero Dan solo alcanzaría a decir, corran. Todo el cuerpo de Dan se rompería como si fuera a estar hecho de vidrio, y de él saldría el dios oscuro más furioso que nunca, el cual estaba lleno de odio por la forma en la que él, un dios, había sido tratado como basura, así que decidiría terminar con todo eso, y usando todo su poder concentraría todo su poder en su mano, creando una especie de manzana color negro, la cual tenía concentrado toda su energía negativa en ella. El dios oscuro sin más la devoraría, y al hacer eso su cuerpo comenzaba a sufrir una horrible malformación, terminando por tener una horrible transformación que lo haría volverse un monstruo gigante y horrible, el cual había perdido totalmente el control, desatando así su máximo poder. At the court of King Chaos, only blood can right its own tragedy. Una vez hecho eso, el dios oscuro comenzaría a destruir todo, lanzando rayos de energía roja de sus ojos y boca, y a aplastar, destrozando todo. Los demás intentarían detenerlo, pero de nada servía ya que él era superior, así que Dylan tendría una idea un tanto desagradable. Dylan se arrodillaría y se pondría a rezar. Mientras estaba él así un rato, una luz saldría de su cuerpo, y Dylan terminaría tomando su forma de dios, con el cual iría rápidamente hacia el dios oscuro, comenzando a atacarlo rápidamente. Mientras Dylan lo atacaba, el dios oscuro comenzaba a agarrar su cabeza, saliendo una luz de ahí, y viendo como de la cabeza del dios oscuro salía Dan en su forma de celestial, muy furioso por antes haber sido absorbido por el dios oscuro previamente. Dylan, al ver al dios oscuro algo vulnerable por aquel ataque, planearía un ataque final, y antes de que el dios oscuro hiciera algo, una bola de fuego y un rayo eléctrico muy poderoso lo paralizarían, viendo que quienes lo hicieron eran Seven y Zeus, los cuales pudieron recuperarse gracias a que estos usaron sus poderes para sanar sus heridas lentamente, por lo cual ahora lo dejaron a la merced de Dylan para rematarlo, a la par que Dan, usando sus poderes de celestial, lo había detenido para que no se moviera. Finalmente Dylan gritaría, transformándose en un gran dragón, el cual atravesaría al dios oscuro en el centro de su cuerpo para después rodear todo su cuerpo y morder la zona de su cabeza, donde estaba la herida que Dan le hizo. Tanto fue el daño recibido que el dios oscuro explotaría y Dylan junto a Dan volverían a sus formas normales, pero notarían como la chispa de energía del dios oscuro seguía intacta. La chispa era lo que hacía que un dios siga con vida. Mientras dicha chispa siguiera intacta, el dios podrá regenerarse para poder volver eventualmente, pero antes que la destruyeran, los celestiales llegarían y estos encerrarían en una pequeña cápsula aquella chispa, la cual impedía que este pueda reconstruirse al tener un campo que evitaba que sus poderes se usen, así que estos dirían que le darían un lugar donde esté siempre para ya no causar problemas, así llevándose los celestiales al dios oscuro para encerrarlo en una prisión especialmente para él. Los demás estarían felices, ya que por fin dicha pesadilla finalmente había terminado, pero a la par se sentían un tanto mal, debido a que mucha gente inocente, incluso
incluyendo a Sebastián, murió durante aquel combate, por lo cual Dylan diría que ese no era el fin, ya que encontrarían la forma de traer a todos ellos de vuelta, y con nuestros protagonistas marchando a una nueva aventura es como termina esta historia, pero es aquí donde una nueva travesía da comienzo.